Querida comunidad universitaria, a continuación ponemos en tus manos dos reflexiones muy oportunas para este tiempo de Adviento. Dos reflexiones puntuales que pueden servirte para sentarte a la mesa con tu familia, quizá con tus compañeros de trabajo o conocidos. Dos reflexiones que pueden servirte para esta preparación inminente de la llegada del Mesías. En primer lugar, queremos ofrecerte algunas claves para vivir esta preparación inmediata de la Navidad. Profundizar así el sentido y la médula ósea del tiempo de Adviento. En segundo lugar, te queremos ofrecer unas claves concretas para aplicar en tu vida durante estos días de espera, invitándote a que puedas pasar de la acción, del ritmo activo que llevamos, a la contemplación que posibilita un corazón preparado para recibir al Mesías. Sin más, te invitamos a tomar un tiempo valioso de tu agenda, sentarte y serenamente reflexionar a solas, con tu familia o con los tuyos en este tiempo de Adviento. Que el Señor te conceda un buen Adviento y una feliz Navidad. El Adviento es un tiempo de gracia, es un tiempo de bendición, pero a la vez es un tiempo de profunda conversión, donde nos unimos a la Iglesia Universal preparando el corazón para el recibimiento del Emmanuel, el Dios con nosotros. Como es un proyecto de conversión, ciertamente el Adviento se nos presenta como una oportunidad, primeramente, de mirarnos y mirar nuestra relación con el Señor, de mirar qué podemos sacar del corazón, de mirar y hacer esos arreglos internos e interiores para hacer ese pesebre digno para recibir la presencia del Señor. Pero a la vez es un tiempo de rememorar, es un tiempo de recordar, de hacer memoria. Me gusta que el tiempo del Adviento ciertamente se divide en dos momentos. El primer momento del Adviento es un momento de recordar lo que vivimos ahora, hoy, en el presente. Y también se nos presenta la oportunidad también de mirar entonces ya lo que es el nacimiento de Jesús. En ese aquí, en ese ahora, nos hace a nosotros recordar precisamente lo que suscitó todo, dónde comenzó todo, por qué pasó todo. Y ciertamente para empezar este proyecto de conversión del tiempo del Adviento es necesario recordar cuál ha sido el proyecto de Dios, cuál es el proyecto de Dios y cuál seguirá siendo ese proyecto de Dios que se va realizando en el corazón de cada uno de nosotros por medio de cada encuentro, por cada momento con nuestra comunidad, por la vivencia de la fe, de los sacramentos. Así que para un poco ir tal vez presentando por dónde comenzó todo, hoy quisiera dar lectura a esta carta de San Pablo a los Gálatas, que nos relata cómo ocurrió todo, o por lo menos qué suscitó todo. Y nos ayudará tal vez en la reflexión que quiero compartir en este momento con todos ustedes, para que nos ayude también en ese proceso de recuerdo, en ese momento que vaya ese recuerdo también suscitando un momento de anhelo y de deseo interior. De la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Esta carta de Pablo a los Gálatas, aunque corta, pero extremadamente profunda, nos narra lo que ha venido a hacer para nosotros este proyecto de Dios y el cual nos encontramos en esa preparación para rememorar, recordar. Dios en el Antiguo Testamento, a través de toda su historia, siempre ha sido un Dios presente, un Dios que se ha insertado en la historia de su pueblo de Israel y donde por momentos se mostró acompañándolo,
por momentos realizando grandes milagros, por momentos también con mano dura, también liberando a su pueblo también de la esclavitud. Pero veíamos en el Antiguo Testamento que ese pueblo de la alianza, por momentos, cuando Dios se alejaba o alejaba un momento la mirada de ellos, ese pueblo recaía una vez más en la vida de pecado. Y Dios continuamente insistía en acercarse a ese pueblo. Nos los narra también el profeta Isaías, que es el profeta que nos acompaña también en el tiempo del Adviento, cómo ese Dios siempre ha estado presente. Pero llega el momento en que envía profetas que les anuncien el camino a recorrer, y aún así este pueblo, que es duro de corazón, se convertía en este pueblo que por momentos sí seguía a Dios, por momentos se alejaba de Dios. Y eso suscita en el corazón de Dios este nuevo proyecto, este nuevo acercamiento. Digo yo, este Dios que no se conforma con simplemente tratar de resolver el problema a través de la raíz, de las ramas, sino ir a la raíz del problema. Y es ahí donde comienza a gestarse este proyecto de amor que nosotros estamos tal vez tratando de rememorar y recordar a través del tiempo del Adviento. Dios decide enviar a su Hijo, pero no lo envía de cualquier manera. Dios no simplemente pensó, mi Hijo llegará para rescatar la humanidad caída, sino que por no caminar por las ramas, decide ir a la raíz, y es ahí donde se gesta este proyecto de amor, el cual incluye el que su Hijo Jesús se encarnará en el vientre de María, su madre. Y es un momento maravilloso, porque a través de ese proyecto, Jesús se encarna en María, Jesús asume nuestra humanidad, Jesús, que es perfectamente humano, pero perfectamente Dios, comienza a caminar con nosotros, nos enseña el camino y lo hemos visto entregarse total y plenamente por nosotros hasta alcanzarnos la apertura del reino de los cielos. Dice claramente San Pablo en esta carta, cuando se cumplió el momento. Fue el momento preciso que Dios escogió para acercarse a nosotros. Y es el momento preciso, tal vez el que vivimos nosotros hoy, donde una vez más Dios intenta tocar nuestro corazón. Hoy es el momento preciso. Como el Adviento es un tiempo también de conversión gozosa, es un tiempo importante en el cual podemos, primeramente, reconocer cuándo ha sido ese momento vital en el cual Dios ha tocado tu corazón. Conversión es recordar. Conversión es reconocer esa presencia de Dios que se acerca a nosotros en cada momento, cuando se cumplió el momento oportuno. Y dice que envía a Dios su Hijo, y dice que lo envía nacido de una mujer. Por ende, en esa encarnación Jesús asume propiamente lo que es nuestra propia humanidad, se inserta en nuestro camino, se inserta en la historia de la humanidad, pero a la vez intenta entrar en nuestra propia historia. Digo intenta porque un proyecto de conversión es un proyecto que se renueva constantemente en nuestra vida. Es un proyecto donde Dios tiene que estar continuamente entrando en nuestro corazón, donde no podemos olvidarnos de su presencia y en la cual tenemos que seguir nosotros tratando de seguir fomentando esa relación con el Señor. Pero es maravilloso, porque dentro de todo este proyecto, Dios decide que su Hijo nazca de una mujer, nazca de María, nazca en el seno de una familia. Por ende, Adviento también es momento de reconocer que ese proyecto de Dios se convierte en un proyecto que santifica todo lo que toca a su alrededor. Santifica la maternidad, santifica el matrimonio y por ende santifica la familia. Se constituye en ese preciso momento en la familia sagrada de Nazaret. Y esa familia nos muestra a nosotros, hermanos míos, lo que es la vida cristiana cotidiana, con sus altas, con sus bajas, con sus dificultades, pero siempre con una confianza puesta en que Dios es el que lleva el control de nuestro tiempo y de nuestra vida. Y esa acción de Dios busca dos cosas: que entendamos que el Señor primeramente nos escucha, que el Señor está atento a nuestro corazón, que el Señor no se ha alejado de nosotros,
que sabe lo que necesitamos y por ende nos viene a rescatar. Ese rescate, hermanos míos, que se realiza no tan solo en el momento de la encarnación, sino que se realiza en cada encuentro con el Señor, también nos tiene que hacer reconocernos alcanzados por una gracia inmerecida. Por ende, en este proyecto de Adviento, para que pueda crecer el verdadero anhelo cristiano, el verdadero anhelo de recibir al Señor, primeramente yo tengo que reconocerme alcanzado por una gracia inmerecida. Porque Dios ha enviado a su Hijo para rescatarme. Y muchas veces cuando pensamos en esto de rescatar, nos podríamos quedar cortos tal vez en nuestras analogías, en nuestro entendimiento. Padre, ¿rescatarme de qué? Porque a lo mejor podemos pensar por momentos que ya yo no necesito ser rescatado. Padre, es que ya yo encontré el camino del Señor. Padre, yo estoy viviendo la alegría cristiana. Yo tengo una buena relación con el Señor. Yo oro todos los días, participo de los sacramentos. Pero nos tenemos que tal vez preguntar si el Señor realmente está haciendo la primera persona en nuestra vida. Si le damos toda la importancia que le debemos de dar. Si escuchamos su voz. Porque cuando hablamos de rescatar, hay unos elementos específicos que San Pablo pues, nos añade en este peregrinar para rescatar a los que estábamos bajo la ley. La ley, hermanos míos, por momentos, si bien es cierto que la ley viene a dar un poco de estructura a las cosas, si no se pone el corazón en lo que realizamos, por momentos se puede convertir en algo que realmente no nos permita abrir el corazón a ver realmente todo el potencial de lo que Dios quiere realizar en nosotros. Por momentos, como la ley existe, podemos tal vez terminar realizando actos, acciones, porque simplemente se nos pide por una mera norma, por un mero cumplimiento, por un mero cumplir, sin tal vez poner el corazón. Y vemos que el Hijo del Hombre viene a nacer ¿para qué? Para liberarnos. El amor es la plenitud de la ley. Por amor Dios envía a su Hijo encarnado de mujer para que nos libere precisamente de esas ataduras del solamente cumplir por cumplir. Por ende, cuando miramos esta realidad, si hemos sido rescatados de ese cumplir, si hemos abierto el corazón, si hemos estado atentos a la presencia del Señor en cada momento, o entonces esto nos puede llevar a pasar primeramente de un proceso de introspección, de mirada interior, de tal vez de un recogimiento, que es lo que se nos presenta en este camino del Adviento, a empezar a sentir en el corazón el deseo y la añoranza, el anhelo. Porque Adviento, aparte de ser un tiempo de conversión, es un tiempo de anhelo. Por momentos, nosotros tal vez pensamos en anhelo y decimos, Padre, pero es que a veces es difícil anhelar. Pues utilizo tal vez una analogía del cotidiano que tal vez nos pueda ayudar a nosotros propiamente a entender qué es el anhelo. Cuando se acerca una fiesta importante en nuestro cotidiano, en nuestra vida, o un evento importante en nuestra historia, por momentos nosotros marcamos el calendario y desde mucho tiempo antes empezamos a prepararnos. Empezamos a desear que ese momento llegue. Y máxime, si ese momento nos provee la oportunidad de encontrarnos con alguien que hace tiempo que no veo y que quiero mucho. Y en el corazón empieza precisamente a gestarse ese proyecto de deseo, de anhelo. El cristiano que se siente reconocido por una gracia de Dios inmerecida, que se siente alcanzado por este proyecto de Dios que viene a rescatar, a liberar, que viene a hacerse uno con nosotros, que viene a nuestro encuentro cotidianamente, luego de que nosotros reconocemos esa gracia que hemos recibido, comenzamos a vivir el anhelo, el deseo de encontrarme con el Señor. Pero no tan solo esa liberación nos hace a nosotros vencer ese cumplimiento y empezar a insertar el amor en todo lo que hacemos, sino que nos hace reconocernos, como bien dice la carta de San Pablo a los Gálatas, de convertirnos en hijos de Dios. Siembra también con su presencia ese espíritu en el corazón que nos hace llamar a Dios Padre. Por consiguiente, nos dice Pablo,
Así ya no somos esclavos, al contrario, somos hijos. Por ende, esta acción que también nosotros rememoramos y conmemoramos en este tiempo del Adviento y ese anhelo que va gestándose en el corazón nos hace encontrarnos con un proyecto de amor en el cual nos reconocemos hijos de un Padre amoroso, hijos de un Padre que nos atiende, que es cercano. Dice que ya no somos esclavos, sino somos hijos. Por ende, ese Dios que por momentos se veía con temor, ese momento en que se veía ese Dios y se le temía porque era fuerte y poderoso, ahora lo vemos por medio del encuentro con Jesús en un Padre cercano. Y es maravilloso, hermanos míos, porque cuando nosotros vemos a un Dios cercano, significa que nosotros tenemos la capacidad de poder hablar, dialogar, presentar nuestras inquietudes, porque para eso ha venido el Señor, para presentarnos al Padre. Y es un momento maravilloso tal vez para que nos demos cuenta de que por medio de este acto, por medio de la caída del hombre y por medio del rescate que Dios comienza a realizar con Jesús, no tan solo viene a liberarnos, sino que viene a hacernos hijos y herederos del reino de los cielos. Pero no podría, hermanos míos, cerrar tal vez esta reflexión sin hablar de María. Porque María ciertamente es la mujer que se nos ha dado como madre. Ha sido la madre de nuestro Señor, pero se nos ha entregado como madre nuestra. Y este relato del Evangelio de San Lucas es maravilloso, o San Lucas nos lo presenta de una manera maravillosa. María, esta joven que es alcanzada por una gracia donde el ángel se le acerca y le dice, has alcanzado gracia ante Dios, y le dice, alégrate. María, esta joven que comprendió en su momento determinado de que Dios se la había llamado para una misión particular, María se turbó, dice el ángel. Y en ese momento el ángel le explica que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y todo irá fluyendo. Maravilloso, porque María tiene dos cualidades que hoy quisiera resaltar. Primero, la valentía de aceptar un proyecto que la sobrepasaba. Y número dos, la fe para dejarse en las manos de Dios realizar esta acción. Son dos acciones, hermanos míos, que nosotros hoy tenemos que tener. La valentía de ponernos en las manos del Señor aceptando su proyecto para que nos permita a nosotros renovar en cada encuentro este proyecto de Dios. Pero también María a la vez, una vez se convierte en esa portadora del Hijo de Dios y de esa esperanza, María también comprende que su misión no tan solo es ser la madre del Señor y aquella que va a ser la que va a traer la luz al mundo, sino que desde el primer momento comienza a mostrar a Jesús. Un relato de San Lucas maravilloso es que también nos narra el momento donde María sale corriendo apresurada al encuentro de su prima Isabel. María, que comprendió que no tan solo era ser la madre del Señor, sino mostrar la alegría de Cristo y mostrar lo que habitaba en ella para llevar alegría y esperanza. Todo cristiano, hermano mío y hermana mía que me escuchas, que tiene constantemente este encuentro con el Señor, en el Adviento renueva ese compromiso de convertirse en portador de esperanza, portador de paz, portador del amor, de la misericordia de un Dios vivo que se encarna y quiere encarnarse en cada corazón que lo acoge por medio de la fe. Por ende, cuando hablamos, para ir cerrando, del tiempo del Adviento, el Adviento no tan solo nos invita a renovar ese encuentro, sino que nos invita también a que nadie se quede atrás. Tú y yo, que tenemos este encuentro cotidiano con el Señor a través de los sacramentos de la Eucaristía, que nos preparamos para tener un encuentro con un Dios vivo este 24 de diciembre, donde Dios quiere volver a reencarnarse en el corazón nuestro, tenemos el gran reto, hermano mío y hermana mía, de llevar ese mensaje de alegría, de esperanza, de ese rostro vivo de Jesucristo, de ese amor del Dios que nos hace a nosotros constituirnos en la familia de Jesús. Ojalá y podamos vivir este tiempo como un proyecto de conversión real, que podamos limar nuestras asperezas, que podamos acercarnos a los demás, que aquellos que necesitan puedan ser consolados por nuestras palabras y nuestra presencia,
y que juntos podamos caminar este camino para que esta Navidad, verdaderamente, hermanos míos, Jesús nazca y renazca en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Adviento es tiempo para pasar de la acción a la contemplación. Todo avanza. Vivimos en tiempos de muchos avances. Avanza la técnica con los muchos inventos y aparatos que siguen revolucionando nuestra sociedad. Pensemos en los autos eléctricos, cada vez más comunes en nuestras calles. También avanza la tecnología, con las grandes novedades que van ganando terreno, como la inteligencia artificial o aparatos móviles capaces de tener una mayor autonomía de funcionamiento. Avanza también la tecnología en áreas de salud y bienestar humano. Lo que antes quizá requería intervenciones quirúrgicas invasivas, hoy puede realizarse con la tecnología láser. Los avances también acontecen en la vida social. Pensemos en las posibilidades que se han desarrollado para una mayor participación en la vida pública y política de nuestra sociedad. Avances que antes se veían limitados, hoy son una realidad. Avanza también la Iglesia, cada vez más plural y más pluricultural, que dirigida por el ser humano, pero guiada por el Espíritu, va queriendo responder a los signos de los tiempos. El Papa Francisco, en el ejercicio de su pastoreo, está animando a todo el pueblo de Dios a dejarse embaucar en la lógica sinodal. La sinodalidad, término que usa el Papa, no es una característica más de la Iglesia, sino que es el modo de ser Iglesia. Parafraseando al gran teólogo Karl Rahner, podemos decir que la Iglesia del siglo XXI será sinodal o no será. Ante estos avances, también encontramos otros avances de los que debemos sentir menos orgullo. A estos los podemos calificar de retrocesos. Avanza, por ejemplo, el odio entre los pueblos. Pensemos en Rusia y Ucrania, o en la célula terrorista denominada Hamas y sus ataques a Israel, y la respuesta inmisericordia de estos. Avanza el odio entre los hermanos de un mismo pueblo. No olvidemos la sociedad haitiana o el pueblo nicaragüense, o hasta el incremento de la violencia en nuestro país por los últimos años. Todo avanza, y ante estos avances se hace necesario parar para contemplar. En el marco de esta reflexión de Adviento les propongo vivir el Adviento como un tiempo oportuno para pasar de la acción a la contemplación. El arte de saber parar. En la antigüedad, un grupo de cristianos que con el deseo de hacer un alto en su vida habitual y procurando un encuentro con Dios desde el silencio y la soledad absolutos, se retiró de la vida social para emprender un nuevo estilo de vida. A ellos se les denominó anacoretas. Este término significa los retirados del mundo. Anacóresis, retirarse del mundo. De este modo buscaban parar a un ritmo de vida que laceraba la relación con Dios. Esta acción fue una novedad en la época que posibilitó un modo distinto de encontrarse permanentemente con Dios. Ellos descubrieron el arte de saber parar. En el apartarse de la sociedad del mundo, descubrieron la mística de saber parar, de saber hacer un alto al ritmo de vida. Impulsados por el ejemplo de estos anacoretas,
Nosotros, ciudadanos del mundo de hoy, también somos provocados para que, en medio de los avances de la vida, seamos capaces de saber parar. El Adviento es un tiempo oportuno para ello. Para comprender esta mística propia del Adviento, debemos comprender las palabras del Evangelio de Marcos, que escuchábamos el segundo domingo y que leen así. Está escrito en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonasen los pecados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Resuena en nosotros y de manera especial esta expresión: una voz grita en el desierto. El desierto se vuelve en la imagen de lo que significa parar o apartarse. Para entrar en la mística del Adviento, tenemos que acceder al desierto, es decir, tenemos que parar. Cuando paramos, suceden tres cosas fundamentales. Primero, hacemos un alto al ritmo de vida habitual para hacer silencio. Segundo, nos hacemos más conscientes de lo que acontece en nosotros. Tercero, nos disponemos para acoger con humildad la sorpresa de Dios. Si queremos parar, tenemos que entrar al desierto del corazón. Allí no hay presencias que estorben, no hay realidades que limiten, no hay avances que agobien. El profeta Oseas hace referencia precisamente al desierto como el único lugar en donde la esposa, perdida a causa de su infidelidad, puede recuperar a su esposo y por tanto su vida inicial. Sabemos que esta imagen del profeta Oseas es un recurso metafórico en el que la esposa es el pueblo de Israel y el esposo es Dios. Es decir, Dios mismo quiere recuperar al pueblo que se ha perdido a causa de la infidelidad. ¿Y qué hace Dios? Escuchemos este trozo del libro del profeta Oseas, que lee así: por eso yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Palabra de Dios. El modo en que Dios rescata a su pueblo es llevarlo al desierto para hablarle al corazón. En otras palabras, es obligarlo a parar. En efecto, al parar, nos hacemos capaces de hacer un alto al ritmo habitual. Somos capaces de hacer espacio para el silencio. Somos más conscientes y nos disponemos para acoger la sorpresa de Dios. El Adviento solo podemos vivirlo si abrazamos el desierto como ese lugar en el que podemos parar ante los avances de la vida. El Adviento nos ejercita en el arte de saber parar. ¿Y para qué paramos? Paramos para contemplar. Alguna vez oí decir que un corazón que ama aprende a contemplar. Y es que en efecto, la contemplación es un modo en el que el amor se ejercita. Pienso en la imagen de dos jóvenes locamente enamorados que pasan largos ratos contemplándose uno al otro, contemplando el rostro del amado o la amada. Pienso en esas miradas que se entrecruzan con cierta complicidad. Cuando se mira con el corazón, se contempla. Por ello,
para aprender a contemplar es necesario tener un corazón sosegado, es decir, abrazado por el silencio y la serenidad. Un corazón lleno de ruidos solo se mira a sí mismo. La contemplación exige generosidad, exige plena conciencia del propio ego. Contemplar es dar espacio a ese yo generoso que todos tenemos y realizar esa capacidad expansiva y mística que todos poseemos. La contemplación es precisamente la finalidad de saber parar. Este también era el objetivo de esos anacoretas que se apartaban del mundo: vivir en una contemplación perpetua. Para ellos, la contemplación era el modo de amar a Dios, porque un corazón que ama aprende a contemplar. Llegados aquí, me parece oportuno recapitular los puntos medulares. Primero, seamos conscientes de que todo avanza. Segundo, en medio de los avances de la vida, ejercitemos el arte de saber parar. Esto va muy a tono con el Adviento, tiempo para entrar en el desierto y allí obligarnos a parar de todo. Tercero, parar para que seamos enviados a contemplar el misterio de la Navidad. En este sentido, contemplar es amar. Y el amor se cristaliza en la experiencia de la contemplación. Así pues, en pocos días celebraremos el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, la Navidad. Quiero concluir esta reflexión compartiendo 5 claves para contemplar este misterio en la sintonía de Dios con la Iglesia. Primero, en esta Navidad contempla el misterio de Dios en el niño Mesías. Todo comienza con el asombro. Aquel niño débil, carente, humanamente divino y divinamente humano, que ha de nacer en el pesebre, es Dios mismo. Este asombro por la maravilla de Dios, expresada en la ternura y en la carencia de aquel niño, evoca todo un itinerario hacia nuestro propio interior. En palabras de San Agustín, hacia lo que estaba dentro de mí, más interior que lo más íntimo mío y más elevado que lo más sumo mío. Cierro la cita. Te invito a contemplar al niño Dios que se deja ver. Estás realmente cerca de Él y Él está realmente cerca de ti. Ahí donde estás, está dulcemente ahí. Con su amor roza levemente tu corazón. La venida de Dios en la carne te explicará el misterioso y bienaventurado sentido de aquello que llamamos trascendencia, que significa que tú eres capaz de Dios, que Dios se hace humano para que el ser humano llegue a Dios. Segundo, en esta Navidad contempla al ser humano en el niño Dios. Al contemplar al niño Dios en su humanidad débil, descubrirás que el camino para llegar a Dios es ser humanos. Por eso, el niño Mesías nos muestra el camino para vivir nuestra humanidad como Dios nos sueña desde la creación.
Hemos sido creados para amar y solo el amor es el camino hacia la libertad. Contemplemos al niño Dios y descubramos el abrazo amoroso de Dios por la humanidad, pues Dios se hace carne y pone su morada entre nosotros. Aprende a mirarte como Dios te mira, con cercanía, humildad y esperanza. Tu humanidad, aún rota, es condición de posibilidad para el encuentro con Dios y con los hermanos. Ámate como Dios te ama y respira, porque aún sigues siendo creado por Él. Tercero, en esta Navidad contempla el proyecto de Dios desde el pesebre. La Navidad debe provocarnos, no calmarnos. Con la encarnación del Hijo de Dios se produce un encuentro que causa incomodidad, insatisfacción, inquietud. Dios sale al encuentro de la humanidad. Se dona, se vacía, se ofrece a sí mismo. Ese encuentro se realiza en la Navidad. Podemos decir que la Navidad es el hoy de Dios, pero es un hoy que echa sus raíces en un mañana inagotable. La encarnación de Dios en la historia nos revela el cielo que Dios nos ha prometido y nos recuerda que hemos sido creados para la salvación, para el cielo. Al contemplar al niño Mesías, descubrirás que en Dios el hoy nos abre siempre al mañana definitivo, el cielo. Sentirás que tu patria, tu tierra, tu historia te dejan siempre inquieto y te ponen en camino. La capacidad de trascender no tiene límites en el tiempo, sino que se abre hasta la eternidad. El niño Mesías nos recuerda que vivimos en la historia con la inquietud constante de que en ninguna parte nos sentimos enteramente en casa. Porque la encarnación de Dios nos recuerda el cielo prometido, la casa definitiva que Dios nos ha preparado desde la eternidad. Cuarto, en esta Navidad contempla la identidad del ser humano en el niño del pesebre. ¿Qué es el ser humano? La pregunta por el ser humano, desde una perspectiva antropológica, nunca tendrá una respuesta última. El ser humano es un misterio. Para hablar del ser humano, hay que hablar precisamente de lo que el ser humano no es decir, Dios. Por eso en la Navidad se define al ser humano. La definición de nosotros, los seres humanos, es la indefinición. Cuando contemples al niño Dios, recuerda que tú eres un misterio, que la esencia de tu existencia no puede definirse, no puede agotarse. Por más que nos sirvamos de conceptos, juicios, modos de pensar, nada de eso podrá agotar lo que eres. Solamente cuando contemplas al niño Dios puedes descubrir quién eres en verdad. Al mirar fijamente sus ojos frágiles de recién nacido, mírate y descúbrete a ti mismo. Eres hijo de Dios en el Hijo. Finalmente, contempla lo que Dios dice en la Navidad. Decía un teólogo del siglo pasado que Jesús era o es la gramática de Dios. En otras palabras, Jesús es el modo humano en que Dios le dice a la humanidad: te amo, con labios humanos.
Con la encarnación del Hijo, esta gramática se convierte en lenguaje, es decir, en palabra dicha, hablada, articulada. El niño Mesías es la palabra dicha, hablada, pronunciada. Y con el niño nacido en el misterio de la Navidad, a Dios no le quedan más palabras. El niño Mesías, sin poder hablar, lo dice todo. Es la palabra definitiva de Dios al mundo. Contempla la escena del pesebre y descubrirás que la palabra definitiva de Dios por el mundo es el amor. Siéntete amado por Él y descubre cómo ese amor que irradia la Navidad se vuelve oportunidad para empezar de nuevo con Dios y con los hermanos. Querida comunidad universitaria, les invito a vivir unos días de desierto, unos días para practicar el arte de saber parar, para aprender a contemplar. Porque cuando contemplamos, amamos. La Navidad exige de nosotros que seamos capaces de contemplar. ¿Para qué? Para volver a descubrir a Dios en nuestra humanidad y en nuestra historia. Para renovar nuestra capacidad de la sorpresa, que posibilita vivir en la dinámica del Espíritu Santo. Para renovar nuestro amor hacia Dios y a los hermanos. Y en fin, para reencontrarnos a nosotros mismos y renovar el sentido de nuestra vida, que en palabras de San Agustín se cifra así: nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta no volver a ti. Fin de la cita. Que estos días de Adviento y la preparación inminente de la Navidad sean días de profunda contemplación. Que el Señor renueve nuestra esperanza. Que Dios les bendiga.